Llamó a la puerta para que la atendieran en el trabajo a medianoche. El ranchero viudo abrió la puerta con su bebé llorando en brazos. Rancho Hoyoguay, territorio de Wyoming, enero de 1869. El viento aullaba a través de las llanuras abiertas como un animal herido, lanzando nieve contra las ventanas agrietadas de la casa del rancho Hoyoguay. Se acercaba la medianoche y la luna permanecía baja tras una cortina de nubes grises. Dentro, el fuego de la chimenea ardía tenuemente, proyectando largas sombras sobre las tablas de madera del suelo. Red Hoyoguay estaba de pie junto a la repisa de la chimenea, haciendo rebotar a su hija de 8 meses contra su hombro. Sus gritos se habían vuelto frenéticos, desesperados, como todas las noches desde que falleció su madre. Estaba a punto de arrullarla de nuevo para que se durmiera cuando un sonido rompió el viento. 3 golpes secos, vacilantes, pero firmes. Frunció el ceño. Otro golpe. Con el bebé en brazos, tomó la pistola que estaba junto al marco de la puerta y la sacó, amartillando el percutor mientras abría la puerta con la otra mano. Allí, enmarcada en la oscuridad aullante, estaba una mujer. Su cabello estaba enmarañado y alborotado bajo un chal desgastado. Su vestido estaba rasgado en el dobladillo, empapado y rígido por la nieve. Temblaba, pero no de miedo, sino más bien de puro agotamiento. Red entrecerró los ojos. El bebé gritó más fuerte. La voz de la mujer era ronca, apenas un susurro. «Puedo trabajar», dijo. «No quiero caridad». Red echó un vistazo por encima del hombro de ella. Ni carro, ni caballo, solo un saco de lona apretado entre sus dedos. Sus mejillas, pálidas como fantasmas, se recortaban contra la noche. No se movió. «Hay demasiada gente que viene a llamar a la puerta con la boca llena de mentiras», dijo tajantemente. «Tengo un bebé que proteger, no un corazón que arreglar». La mujer apretó los labios. Ella asintió lentamente una vez. Entonces se giró y comenzó a caminar contra el viento, con pasos irregulares en la nieve. Sus botas, si es que aún podían llamarse así, dejaban marcas de arrastre a su paso. Llegó hasta la valla de madera que bordeaba el patio antes de que sus rodillas cedieran. Se hundió en la nieve como un saco de trigo, se acurrucó sobre sí misma y no se levantó. Red cerró la puerta. El bebé no dejaba de llorar. Caminó de un lado a otro junto a ella, intentó tararear la melodía que su esposa solía cantar, pero le salió un sonido hueco. Apretó con fuerza el respaldo de una silla de la cocina mientras contemplaba la luz parpadeante del fuego. Entonces volvió a oír su voz, no en el viento, sino en la memoria. Su esposa, con la mano sobre su pecho la noche antes de morir, susurró: «No te conviertas en piedra cuando alguien más pueda necesitar calor». Red murmuró una maldición entre dientes. Cogió su abrigo del perchero y abrió la puerta de golpe. Ella seguía allí tendida, ahora medio enterrada. Tenía los dedos azules alrededor del saco. Caminó a grandes zancadas por la nieve y se agachó. «Maldito idiota», murmuró, y la alzó con su brazo libre. Ella no se movió, solo un suave aliento contra su clavícula, tan ligero que lo hizo detenerse. Dentro, acostó a la bebé en su cuna, luego llevó a la mujer junto a la chimenea y la sentó suavemente en el viejo sofá de cuero. La habitación olía a humo de pino y algodón frío. Era demasiado ligera. Sus botas estaban completamente mojadas y rotas. Se arrodilló junto a ella y se los quitó con cuidado. Sus calcetines estaban cubiertos de hielo. No dijo nada, simplemente dejó sus botas cerca de la chimenea, y después de un momento, la cubrió con una manta de lana seca. Luego, casi a regañadientes, tomó uno de los chales de su esposa del perchero en la pared y lo colocó sobre los hombros de la mujer. Sus labios se movían mientras dormía. Sin palabras, solo un sonido como el de alguien intentando recordar cómo respirar. Red se puso de pie, exhaló lentamente y retrocedió. Él no confiaba en ella. No confiaba en nadie. Pero al contemplar el fuego que irradiaba calor sobre su rostro, algo en su pecho se movió, apenas un resquicio, lo suficiente para que el aire nocturno se sintiera menos pétreo. Y afuera la tormenta seguía rugiendo, pero el viento ya no podía alcanzarla. La mañana llegó sigilosamente, suave y gris,
y la luz se colaba por las ventanas escarchadas de la casa del rancho Hoyoguay. El fuego se había extinguido hasta quedar en cálidas brasas, pero en el aire aún se percibía un silencio soñoliento, una pausa entre el ayer y lo que pueda venir después. Will Dorne fue el primero en reaccionar. Sus extremidades ardían por el frío y el descanso desconocido, pero el peso en sus brazos la mantenía inmóvil. Parpadeó lentamente, concentrándose en el bulto que acunaba contra su pecho. La niña, ahora tranquila, con su pequeño puño apretado contra el abrigo de Willa. Un leve vaho empañaba la tela. Willa se quedó mirando, atónita. De alguna manera, el bebé se había acomodado en sus brazos durante la noche. Desvió la mirada hacia el suelo. Allí, apoyado contra la pared, estaba Red Hoyoguay. Tenía las piernas largas extendidas delante de él, los brazos cruzados sobre el pecho, la cabeza gacha y el sombrero calado hasta los huesos. Un rifle descansaba junto a su hombro, justo a su alcance. Él había dormido allí. Entre ella y la puerta, Willa se incorporó lentamente, con cuidado de no despertar a la niña. Su hombro dolía donde había presionado contra el brazo del sofá. Acomodó a la bebé con delicadeza, la recostó en la cuna con sorprendente reticencia, luego se puso de pie y observó la habitación. Nadie le había dicho que podía quedarse, así que no esperó a que se lo dijeran. Lavó las tazas de hojalata en el lavabo en silencio, buscó el biberón del bebé y calentó un poco de leche de la olla que había dejado en la estufa. Para cuando Red se movió y se echó el sombrero hacia atrás, ella ya estaba barriendo el suelo. No dijo nada, solo la observó. Ella no lo miró. Más tarde, salió a la calle, encogiéndose de miedo por el frío, que le mordía los pies a través de las botas finas y rotas. La nieve se había endurecido y formado una costra afilada. Se movió con rigidez por el patio hacia el gallinero, revisando a las gallinas y recogiendo lo poco que habían puesto. Limpió parte del desorden, revisó la alimentación. Nadie le dijo lo que tenía que hacer. Ella simplemente hizo lo que pudo. Esa tarde, después de enjuagarse las manos con agua fría y secárselas con el dobladillo de la falda, salió al porche y encontró un par de botas esperándola. No eran nuevas, pero estaban limpias, con el talón cosido de nuevo y las suelas reforzadas. En el interior, él era suave y estaba relleno de hierba dulce seca. Desprendían un ligero aroma a romero y a calor. Ella no tuvo que preguntar. Red estaba sentado junto a la puerta, tallando algo que tenía en el regazo. Él ni siquiera levantó la vista cuando ella se acercó. No dijo ni una palabra, pero Willa captó el momento en que sus dedos se detuvieron un instante mientras ella se arrodillaba para probárselos. Encajan perfectamente. A la mañana siguiente, caminó con más facilidad. Días plegados como páginas, cada uno silencioso, pero no frío. Red trabajaba en el granero. Willa cocinaba y limpiaba. Ahora la bebé se aferraba a ella, balbuceando y extendiendo la mano hacia ella, tirando de la manga de Willa con creciente fuerza. Cada día gateaba más rápido, y sus risitas se convirtieron en parte del ritmo de la casa. Entonces, una tarde, cuando el viento amainó y el sol se inclinó cálidamente sobre el porche, Willa se arrodilló junto al corral de las cabras, ordeñando en un cubo de hojalata. Llevaba el pelo recogido con un trozo de tela azul y los dedos rojos por el frío. No oyó que Red se acercaba hasta que sus botas crujieron la paja detrás de ella. Ella alzó la vista. Tenía algo en la mano. Un cuadrado de tela, de color marfil pálido, con diminutas flores silvestres bordadas en las esquinas con hilo descolorido. El bordado era delicado, hecho con cariño. El tiempo había suavizado los colores, pero no el significado. Lo extendió en silencio. Ella lo tomó. Mi esposa cosió esto para nuestra hija, dijo con voz baja y más ronca de lo habitual. Nunca llegué a usarlo. Los dedos de Will se cerraron sobre la tela, el pulgar rozando una pequeña flor bordada en azul. No dio las gracias. No hacía falta. El silencio entre ellos se había transformado, no suavizado, sino estabilizado, como si algo frágil hubiera encontrado estabilidad. Esa noche, mientras arropaba al bebé,
La tela yacía bajo su cabeza como una plegaria no pronunciada en voz alta, y cuando Willa se sentó junto al fuego más tarde, con las manos entrelazadas en el regazo, Red pasó a su lado y se detuvo lo justo para que la punta de sus dedos rozara el borde de su silla. Ninguno habló, pero el silencio ya no era vacío. Las noches no llegaban con facilidad. Willa yacía rígida en la estrecha cama de la habitación de invitados, respirando con dificultad, con los oídos atentos al silencio. Pero no era el ruido lo que la atormentaba. Era el silencio, ese que deja que los viejos recuerdos se filtren por las grietas. En sus sueños, el hombre siempre regresaba. Llevaba el mismo abrigo gastado, la misma sonrisa burlona. Sus manos estaban rojas. A veces con su sangre, a veces con la de ella. Hermanas. Nunca podía gritar, nunca podía correr lo suficientemente rápido. La puerta siempre se cerraba con llave tras ella. En el sueño, estaba atrapada y él siempre se reía. Esa noche, como tantas otras, lloró dormida, no muy fuerte, lo justo para que Red la oyera. Al pasar por su puerta, se detuvo. A través de la fina madera, oyó el inquieto movimiento de las mantas, un sollozo ahogado, pero no abrió la puerta. No la llamó por su nombre. Se quedó allí un buen rato, con la mandíbula apretada. Por la mañana, cuando Willow despertó, el sudor se le enfriaba en la espalda, el sueño se desvanecía como humo. Había una taza de lata con agua tibia y miel junto a su almohada. Sin nota, sin llamar, solo cariño, colocada con delicadeza. Mai ya estaba despierta, arrullando en su cuna. Cuando Willa la alzó, la pequeña chilló, extendiendo los brazos. Apoyó la mejilla en el cuello de Willa como si la conociera de toda la vida. Desde entonces, la niña se convirtió en su sombra. Seguía a Willa por la cocina, gateaba tras ella hasta el Mai lloraba si alguien más intentaba alzarla. Cuando Willa hablaba, Mai escuchaba. Cuando Willa cantaba, la bebé se calmaba, con los ojos muy abiertos y la boca entreabierta, como si recordara algo de antes de nacer. Era ya tarde cuando Mai tropezó con un escalón de madera junto al porche. Aún no caminaba con firmeza, apenas lograba dar unos pasos entre los muebles robustos, pero se había zafado de los brazos de Red, salió tambaleándose tras Willa y tropezó. La bebé gritó. Willa soltó el cubo de agua que tenía en las manos y corrió hacia ella, alzando a Mai antes de que Red pudiera alcanzarlas. SHH, susurró, con el corazón latiéndole a 1000 por hora. Estás bien, mi niña. Solo tienes miedo, ¿verdad? Se sentó en el suelo del porche con Mai en su regazo y comenzó a tararear suavemente una nana transmitida por la familia de su madre. Algo sobre piedras de río y hogares seguros. Desde la puerta del granero, Red se quedó paralizado. Sus manos se cerraron en puños, no de ira, sino porque algo dentro de él se retorció al oírla. Su voz, la forma en que sostenía a su hija, el dolor en su pecho. No se movió hasta que la última nota se desvaneció en el silencio. Esa noche, Willa no pudo encontrar a Red en la casa. Salió al patio trasero, pasando el gallinero y la cerca cubierta de escarcha, hasta que lo vio en la colina sobre el pasto. Estaba de pie junto a una pequeña cruz de madera. Era sencilla, tallada a mano, apenas sostenida por el viento. Junto a ella yacía una pequeña trenza de cabello dorado atada con una cinta rosa, una de las pocas que su esposa había cosido antes de morir. Willa se quedó atrás, indecisa sobre si debía acercarse, pero Red habló sin volverse. Sigo esperando a que regrese, pero ella no. Él respiró hondo, lenta y agitadamente. Y esta casa necesita respirar de nuevo. Willa no respondió. El viento se interpuso entre ellos, silencioso y comprensivo. Miró la trenza, la cinta, al hombre que aquella primera noche había permanecido tan frío como la piedra y que ahora se mostraba más sereno, como alguien que intentaba recordar cómo sentir. Él no le pidió nada, ni perdón, ni lástima, ni siquiera confianza, solo que se quedara y tal vez, solo tal vez, le devolviera la vida a una casa que la había olvidado.
Dio un paso adelante y se arrodilló junto a la tumba, rozando suavemente la cinta con los dedos. No se dijo nada, pero algo cambió. No en el viento, no en la tierra, en él y en ella. El viento tenía dientes aquella semana. Bajaba de las montañas y mordía la piel y la madera por igual. En el pueblo, las puertas se cerraban con más fuerza, las lenguas también. Dicen que él la acogió. Solo ellos dos. Y ese bebé, un viudo viviendo con una perra callejera. Eso no es duelo. Eso es otra cosa. Ella ni siquiera parientes. Willa lo oyó fuera de la tienda de ultramarinos. Oyó su nombre pronunciado con melosidad y rencor. No se inmutó, simplemente se dio la vuelta y recorrió el largo sendero de regreso al rancho Oyovay, con las manos metidas en los bolsillos de su falda. Esa noche, empacó en silencio. Una pequeña mochila, sin ninguna nota de queja, sin ninguna súplica por nada que le debieran. Dobló la manta de repuesto del bebé y besó la frente de Mai mientras dormía. Luego, con dedos temblorosos, Willa se quitó las botas que Red le había dejado semanas atrás. Botas que una vez pertenecieron a su esposa, y las colocó cuidadosamente en el escalón del porche. En el interior de una, metió un trozo de papel doblado. Gracias por el calor, por la tranquilidad, por permitirme recordar quién era antes de huir. Al amanecer, Willa se había ido. Red no se dio cuenta de inmediato. Se levantó, preparó café, tomó la leña y vio las botas. Entrecerró los ojos. Luego vio el papel. Apretó la mandíbula, pero no lo leyó. Todavía no. Adentro, Mai comenzó a llorar. Intentó darle de comer. Ella se negó. Intentó mecerla. Ella gritó. Giró la cabeza hacia la puerta como si ya supiera que Willa no volvería. Ese día, el llanto no cesó, ni la hora siguiente, ni la posterior. Al anochecer, Red caminaba de un lado a otro. A medianoche, había ensillado a la alcaldesa. El sendero era helado y cruel, el viento empujaba la nieve hacia los lados, pero él sabía dónde mirar. No habría ido muy lejos, no con solo un chal y los pies doloridos. Pasó el límite del pueblo, luego el bosque seco, hasta que una columna de humo se elevó de la chimenea de una vieja cabaña cerca de la cresta. Desmontó, las botas crujiendo en la nieve dura. Willa estaba sentada dentro, acurrucada junto al fuego con las manos rodeando sus rodillas. Sus ojos se encontraron con los de él, rojos, cansados, agotados. Él no habló de inmediato. Ella apartó la mirada. No quería causar problemas. No querías. Las botas eran tuyas. De ella. No debería. Las dejé para. Un largo silencio se instaló entre ellos. Entonces Red dio un paso al frente y sacó algo del bolsillo de su abrigo. Un pequeño paño limpio, azul pálido, con un tosco pespunte blanco, en una mano de mujer. Se lo ofreció. Mi esposa lo cosió para nuestra hija. Nunca llegué a usarlo. Willis lo miró fijamente, con un nudo en la garganta. ¿Crees que te dejé entrar porque necesitaba ayuda? Preguntó Red en voz baja. Te dejé entrar porque este lugar se calentaba cuando respirabas. Le tembló el labio, pero no derramó lágrimas. Tomó la tela, la apretó contra su pecho y finalmente asintió una sola vez. Dejaron huellas en la nieve al regresar. 2 pares, pero solo uno pertenecía a alguien que ya no pensaba seguir caminando. El viento aullaba en el rancho Joyoway como una bestia herida. La nieve golpeaba las ventanas, haciendo vibrar cada rincón. El fuego escupía brasas bajas, e incluso la bebé se removió inquieta en sueños. Red estaba de pie junto a la puerta principal, con la lámpara de aceite balanceándose en su mano, la mandíbula tensa mientras miraba fijamente la noche. Willow observaba desde la chimenea, abrazándose a sí misma. Entonces se oyó un sonido, un fuerte crujido seguido del gemido de la madera partiéndose bajo la presión. Red maldijo. El techo del granero se había derrumbado. Antes de que Willa pudiera responder, él ya se estaba poniendo el abrigo.
Voy contigo, dijo ella, agarrando su chal. No, quédate tú, espetó él. Lo digo en serio, Willa. Yo me encargo. La puerta se cerró de golpe tras él. Se quedó paralizada solo un instante. Entonces el bebé gimió detrás de ella, como si repitiera el pánico que intentaba reprimir. Otro viento aulló. Se ajustó el chal y se adentró en la tormenta. Afuera, el mundo era blanco y ensordecedor. Willa avanzó con dificultad entre montones de nieve que le llegaban por encima de las rodillas, protegiéndose el rostro con un brazo. Llegó al granero justo a tiempo para ver a Red levantando un poste de la cerca para apuntalar el techo que se estaba combando. Los animales estaban aterrorizados. Sus débiles chillidos se perdían entre el rugido del viento. No lo llamó por su nombre, no esperó su permiso. Sus ojos recorrieron el caos hasta que lo vio. Un ternero atrapado bajo una viga caída, pataleando débilmente. Willa se abalanzó hacia adelante. «¡Sal de aquí!», gritó Red al verla. «No es a salvo». Pero ella ya estaba de rodillas, apartando paja y escombros. El ternero dejó escapar un débil balido. Un segundo haz de luz se movió sobre sus cabezas. Willa, se arrastró más adentro, aferrándose con fuerza al cuerpo resbaladizo del ternero. La madera crujió sobre ella. Una abrazadera de hierro oxidada se dio con un chasquido seco. Lo oyó antes de sentirlo. Un dolor abrasador le atravesó la mano. El metal al rojo vivo le había alcanzado la piel, marcándola a través del guante. Jadeó, pero no gritó. En cambio, rodeó el cuello del ternero con su brazo sano y susurró suavemente: «No lo entienden. Quédate cuando se estén congelando». Red llegó un segundo después, apartando la viga y alzándola a ella y al ternero en brazos con una fuerza casi sobrehumana. Se tambalearon por la nieve de vuelta a la casa. Su respiración era entrecortada. La de ella, superficial. Dentro, cerró la puerta de una patada y la recostó cerca del fuego. El ternero ya se movía débilmente en un rincón. Willa siseó de dolor, acunando su mano quemada. Red se arrodilló a su lado, respirando con dificultad. No dijo nada. Se movió rápido, sacando el botiquín de primeros auxilios del estante y trayendo un cuenco con agua fría. Mojó un paño y lo presionó suavemente contra su palma. Ella se estremeció. «Tranquilo», murmuró, bajando la voz de repente. «Suave. Es grave, pero no profundo». Arrancó un trozo de su vieja camisa de franela, aún caliente por el contacto con su cuerpo, y lo envolvió con cuidado alrededor de su mano. Sus dedos eran firmes, pero fruncía el ceño y apretaba la boca. Cuando terminó, no se apartó. Simplemente se quedó allí sentado, mirando su piel, quemada envuelta en la tela escocesa. «Me equivoqué», dijo casi inaudiblemente. «No eres el viento en esta casa. Tú eres las paredes». Willa apartó la mirada, parpadeando rápidamente ante el fuego. Pero entonces, sin mirarlo, extendió su mano buena y la colocó suavemente sobre la de él, no para mantener el equilibrio, no para darle algo, no por el niño, sino porque era su mano, y ella había elegido sostenerla. Ninguno de los dos se movió. La tormenta afuera seguía aullando, pero dentro de la casa del camino, algo más se instaló. No silencio, sino paz. Los primeros susurros llegaron con las carretas, traidores del sur, que traían algo más que sal y semillas. Llegaron envueltos en polvo e historias contadas en voz baja entre sacos de grano y cartuchos de rifle. Para cuando se derritió la segunda nevada, los rumores se habían deslizado hacia el norte como humo por las grietas de las chimeneas, enroscándose alrededor de las vigas de los porches y bajo las puertas de las cocinas. «Es ella», murmuró una mujer en la tienda, con voz baja pero aguda. «La que huyó, la que mató a su marido», decían, o lo intentó. Los hombres gruñeron, otros negaron con la cabeza, pero las palabras calaron hondo. Red oyó la conversación. Siempre la tenía.
Era un hombre que notaba más de lo que decía, y aunque no respondía, su mandíbula se tensaba aún más, las ojeras se acentuaban. Willa notó el cambio primero en la forma en que la gente le daba monedas, sin tocarse las palmas, con los dedos curvados hacia atrás como si fuera a quemarlos. En el pozo, la conversación cesó cuando se acercó. Un niño fue apartado de su lado demasiado rápido, demasiado fuerte. Entonces llegó el desconocido. Cabalgaba sobre un caballo alto, de mirada amenazante, con un abrigo marrón y botas con espuelas plateadas que resonaban contra el porche del camino hundido como un juicio. No se ató la correa ni se quitó el sombrero. Simplemente se acercó a Red, que estaba reparando un poste de la cerca, y se detuvo a centímetros de él. ¿Vas a dejar que un asesino críe a tu bebé?, preguntó el hombre, con su voz resonando por los campos. Willa estaba cerca, tendiendo la ropa de cama. Mai correteaba entre la hierba alta a su lado, riendo al ver una mariposa. Al oír las palabras, Willa se quedó paralizada. Sus manos, aún húmedas por el agua del lavado, apretaron la tela hasta que se le pusieron blancos los nudillos. No lo negó. No dio explicaciones. No huyó. Simplemente se agachó, alzó a Mai en brazos y la llevó dentro con una quietud tan profunda que dolía mirarla. Esa noche, la cabaña se sentía diferente. El fuego ardía tenuemente, proyectando largas sombras. Willa no comió. Red no empujó. Mai durmió entre ellos. Su pequeño cuerpo se acurrucó como una pregunta para la que ninguno tenía respuesta. Cuando el reloj dio las 12, Willa se levantó descalza, cruzó las frías tablas del suelo y se paró frente al viejo espejo junto a la chimenea. Su reflejo la miró, pálido, demacrado, con los labios apretados. Tocó el cristal suavemente, con las yemas de los dedos temblando. Entonces susurró: sí, huí. No lo maté, pero podría haberlo hecho. Si Dios no hubiera enviado ese caballo. Red estaba sentado al otro lado de la pared, en silencio. Lo había oído todo. Willa no lo sabía. Volvió a mirarse en el espejo. Esta vez se le quebró la voz. Volvió a pegarle a mi hermana. Le dije que parara. Se rió. Así que di un paso más. Se cayó, se rompió la pierna, tuvo fiebre y murió una semana después. Cerró los ojos. Solo vieron a una chica demasiado pequeña para pelear. Así que debí de haberlo planeado. No lo hice, pero tampoco lloré. Una tabla del suelo crujió. Will se giró. Red estaba allí, en la puerta, con algo en la mano. No habló enseguida. Simplemente se acercó a ella y colocó una pequeña cruz de madera sobre la mesa junto a ella. Era vieja, con los bordes lisos, la veta desvanecida por el tiempo. Ella creía que roto no es lo mismo que malo, dijo en voz baja. Yo también. Sus miradas se cruzaron en el espejo. Los hombros de Willa temblaron, no de miedo, no de vergüenza, sino porque alguien por fin colocó un pedazo de su pasado junto al de ella y lo dejó allí sin juzgar, y por primera vez, la mujer del espejo pareció alguien que valía la pena salvar. La nieve había estado cayendo desde el anochecer, copos espesos y lentos que cubrían la tierra en un silencio sofocante. Cada ruido se sentía amortiguado, cada respiración más pesada. En el rancho Hoyoguay, la cena permanecía intacta. Mai se quejaba en su trona, con las mejillas rojas por el calor y la dentición, golpeando la bandeja con sus pequeños puños. Willa se movía en círculos silenciosos por el suelo, acunando al bebé contra su pecho, con los ojos enrojecidos por la preocupación. Red estaba de pie junto a la ventana, mirando la tormenta, con los brazos cruzados y la mandíbula tensa. Entonces llamaron a la puerta. No era una llamada para preguntar. Era una exigencia, brusca y directa. Red abrió la puerta de golpe. Tommy ha desaparecido, dijo el hombre en el porche, con los ojos muy abiertos por el miedo. Estaba jugando cerca del bosque. Nadie lo ha visto desde el mediodía. Por un instante, el viento aulló más fuerte que cualquier voz. Willa no esperó.
Le pasó a Mai con delicadeza a Red, tomó la lámpara de aceite del gancho junto a la estufa y ya se había puesto el abrigo antes de que él pudiera reaccionar. «Iré hacia el arroyo», dijo con voz firme, mientras sus ojos escudriñaban la tormenta. «Eso no te corresponde», le gritó Red, sintiendo de repente el peso del bebé en sus brazos. Pero Willa no se giró. Se abrochó los botones, se cubrió la boca con la bufanda y desapareció entre la blancura. El bosque era cruel en invierno. Un viento gélido le azotaba la piel a través de la lana. La nieve se le pegaba a las botas, convirtiendo cada paso en una prueba. Cayó una vez, se raspó las palmas de las manos con la maleza helada, pero se levantó y siguió adelante, llamando una y otra vez, «Tommy, Tommy». La única respuesta era el viento. Su voz se hizo más fuerte, con las manos entumecidas alrededor del asa de la linterna. Entonces, a través de un velo de nieve, lo vio. Una vieja choza, chamuscada por un extremo, inclinada con cansancio entre los árboles. Una sombra parpadeaba en su interior. Willa corrió hacia adelante, con el corazón latiéndole con fuerza. La choza de casa se había quemado a medias años atrás por un rayo. El techo apenas resistía. Entró sigilosamente, la lenta llama de la linterna iluminaba una curva de la pared, una viga chamuscada y una pequeña figura acurrucada en un rincón. Tommy temblaba, con las lágrimas manchadas de hollín. «Oye», susurró, agachándose. «¿Estás bien ahora?» «Cariño, te tengo». Lo envolvió en su abrigo, alzando su pequeño cuerpo contra sí. En el instante en que sus brazos lo rodearon, el niño se aferró como una enredadera, con el rostro oculto en su hombro. Arriba, la madera crujió. Un crujido seco resonó. No había tiempo. Se giró y echó a correr, con las botas resbalando y la nieve azotándole la cara. Salieron disparados por la puerta justo cuando el techo se derrumbó, con llamas que escupían tras ellos y humo que se mezclaba con la nieve. Cayó de rodillas, abrazó al niño, jadeando en busca de aire. Su cuerpo temblaba, la vieja quemadura en su brazo le dolía donde el abrigo se había desgarrado, el pelo pegado a la cara, húmedo de sudor y ceniza. Así fue como Red la encontró. Siguiendo las huellas de alguien que no esperaba a que se lo pidieran, cabalgó con fuerza hasta que la luz de su linterna atravesó la oscuridad. Y allí estaba ella, arrodillada en la nieve. El niño, acunado con fuerza, una figura de ceniza, fuego y algo irrompible. Desmontó antes de que el caballo se detuviera, arrodillándose a su lado. «Willa», murmuró, con las manos temblorosas. «Reverente». Ella alzó la vista, con los ojos enrojecidos y la mandíbula apretada. «Está bien». Detrás de ellos, aparecieron otras linternas. Los aldeanos llegaban de uno en uno o de dos en dos, con el rostro pálido y la voz apagada. Una mujer dio un paso al frente y tomó a Tommy en brazos. Otra se envolvió en una manta sobre sus hombros temblorosos. Sin juicios, sin preguntas, solo el suave apretón de la gratitud. Y entonces Red se puso de pie. La nieve se aferraba a su abrigo, derretida en su barba. Se giró hacia la multitud que se congregaba, aún arrodillado, con voz clara. «No me casé con ella, pero le di mi techo, mi hijo, mi confianza. Eso es más que la mayoría de los votos». El viento se calmó. Nadie habló. Entonces, a lo lejos, un sonido rompió el silencio. La vieja campana de la iglesia, congelada y olvidada, repicó una vez en la noche. No por una boda, no por un duelo, sino por un hogar que eligió seguir ardiendo. No había vestido de novia, ni velo, ni encaje, ni un susurro de «sí, acepto». Pero en una mañana azotada por el viento en primavera, Willa estaba en el patio del rancho Hull, abrazando a Mai, que reía a carcajadas y ahora daba sus primeros pasos con seguridad, con las mejillas sonrosadas por la salud. A su lado estaba Red, su cabello, antes oscuro, salpicado de canas,
con las palmas ásperas por la tierra de haber plantado postes para la cerca esa semana. No llevaba traje. Nunca había usado solo el viejo abrigo que aún conservaba el aroma a humo de leña y a hogar. La casa del rancho había cambiado. La puerta, antes cerrada con llave, ahora se abría con facilidad. Dentro, el fuego siempre ardía. La tetera siempre estaba caliente. Ya no guardaba el silencio como una herida. Guardaba voces. Voces de niños. Algunas fuertes, otras tímidas. Las mujeres, que antes susurraban, ahora, con las mangas arremangadas, picaban verduras, se cepillaban el pelo, se vendaban las rodillas raspadas. El rancho Joyoguay se había convertido en un lugar para quienes no tenían a dónde ir. Y a nadie se le preguntaba de dónde venía, solo si quería quedarse. Huila les enseñaba a todos. Bordaba los nombres en trozos de lino para los pequeños. Les enseñaba a escribir. Se ponían nombres poco a poco, como si importaran. Les enseñó a las chicas a remendar ropa, a enhebrar una aguja, a cargar a un niño con un brazo y barrer con el otro. Red les enseñó a los chicos a montar a lomos de oso, a apilar leña que ardiera con el viento más fuerte, a seguir un rastro con una sola hoja doblada. Rara vez elogiaba, pero cuando les ponía una mano en el hombro o asentía una vez desde el porche, se erguían. Y todos la llamaban señorita Huila. No la mujer que llegó una noche. No la chica sin pasado, solo Huila. Una tarde, llegó un visitante del condado vecino. Un joven con los dedos manchados de tinta y ojos curiosos. Había oído hablar del rancho, de cómo se había convertido en un remanso de paz tras tantas pérdidas. Tomando café, le preguntó a Red casi casualmente, ¿por qué ella? Red no respondió de inmediato. Miró por la ventana. Huila estaba junto al pozo, con el pelo recogido en una trenza. Mai tiraba de su delantal, pidiendo que la alzaran. Huila rió, se agachó y ayudó a la niña a envolverse. Una bufanda suave y delicada rodeaba su cuello. La mirada de Red se suavizó. Porque llamó a la puerta, dijo simplemente, y yo abrí y desde entonces el viento ha dejado de soplar. Aquella tarde, mientras el sol se ocultaba tras las colinas y pintaba la nieve de dorado, una niña salió al jardín. Mai, que ahora tenía casi 2 años, caminaba con paso firme con sus botitas. Un libro de tela apretaba en su mano. En la portada, cosido con esmero en hilo rojo, estaba el nombre Joyoguay. Huila estaba junto a la chimenea, removiendo el estofado, escuchando el familiar murmullo de la vida que llenaba cada habitación. No se giró cuando Red entró y le puso la mano en la cintura. Simplemente se apoyó en ella, firme y segura. Ya no era una invitada, ni una incógnita. Se había convertido en lo que la casa más necesitaba. Su centro, su aliento, su nombre. Si la historia de Huila y Red te ha conmovido, no olvides darle al botón de compartir para apoyar más historias de amor y resiliencia en la naturaleza. Y si quieres seguir acompañándonos en este viaje a través de historias de desamor, esperanza y sanación. Bajo el cielo del oeste, suscríbete a Historias de Amor del Salvaje Oeste aquí. Siempre hay una historia esperando a alguien como tú.